Buenas Buenas tardes noches. a todos. Buenas tardes, perdón. Buenas noches. Buenas Buenas, tardes a todos. ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida una vez más. Eh, espero que hayan pasado esperamos que hayan pasado una muy linda Pascua en compañía de sus afectos y sus comunidades. Y queremos desde el Instituto Acto en Argentina unirnos en especial oración por el Papa Francisco y renovar nuestro compromiso de trabajar por un mundo más justo y más humano. Hoy estamos en la sexta clase de la diplomatura, la segunda del módulo 2. El módulo 2 es el hombre, la economía y el Estado. El profesor Gustavo Asperué se va a referir al el mercado, precios, moneda y tasas de interés. Gustavo, te dejo la palabra. Bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Silvina. Bueno, una vez más aquí encontrándonos para reflexionar un poco sobre estos temas. Eh, la idea del encuentro de hoy es reflexionar un poco sobre la naturaleza de esto que se llama el mercado, ¿no? Eh, Desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de la teoría económica y bueno, para los que hubieran podido tener tiempo, tuvieran interés, yo recomendaba leer el capítulo 15 de La acción humana de Ludwig von Mises, que vamos a comentar durante este encuentro. Eh, es decir, por una parte, este tema nos lleva a aclarar algunos conceptos muy básicos, ¿no? Esta no pretende ser una clase de alta teoría económica, pero resulta que es una tarea muy importante porque en torno al mercado, su funcionamiento, su dinámica, sus características y sus resultados, suele haber muchas confusiones y muchos prejuicios y muchos malentendidos. Así que yo creo que siempre vale la pena aclarar las cuestiones fundamentales, sobre todo para evitar esos malentendidos y esas confusiones. Eh, es interesante ver que algunas de las cosas que están escritas ahí por Mises y otros autores tienen ya muchas décadas, cuando no a veces más de un siglo o un poco más. Y los debates y las objeciones y las críticas a los supuestos resultados negativos del sistema de mercado siguen siendo parecidas. Así que sigue siendo muy importante un esfuerzo de discernimiento crítico, de diálogo, de tratar de entender al otro, de tratar de hacernos entender. Y este es un poco el objetivo de este encuentro. Bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ver algunas diapositivas que aquí están. Eh, Además del capítulo 15 de la acción humana, que es un texto que se publicó en el año 1949, esa es la publicación original en inglés. Es importante saber que esto, las cosas que se dicen acá, que a mí me suenan tan actuales, bueno, tienen ya más de 75 años. Y después hay otro artículo que mañana podemos mandarlo junto con estas diapositivas, que es un artículo del año 32 originalmente, que también escribió el propio Mises, que se llama El mito del fracaso del capitalismo. Ya vamos a ver, hacia el final vamos a hablar de este pequeño artículo. Bueno, esperen que acá necesito ver una cosa y ya vamos ahora sí. A ver si funciona esto. Funciona. Muy bien. Entonces, a ver, algunas aclaraciones básicas acerca de qué estamos hablando cuando hablamos del mercado. Después, particularmente en este encuentro, me va a interesar mucho poder responder preguntas, bueno, porque siempre es importante, pero particularmente en estos temas en que sigue habiendo, como digo, malentendidos y confusiones, el diálogo es indispensable. Entonces, siguiendo un poco a Mises, decimos que el mercado es un sistema de cooperación social,
basado en la división del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción. Acá hay tres cosas muy importantes. Vamos a hablar primero de la última, ¿no? Que es la propiedad privada. No hay economía de mercado si no hay propiedad privada de los medios de producción. Medios de producción son, bueno, la tierra, las herramientas, las empresas, las fábricas, comercios. Justamente como modelo ideal, ideal quiere decir así abstracto, considerado en sí mismo, contrario a la economía de mercado, tendríamos el socialismo, que es un sistema donde no hay propiedad privada de los medios de producción, donde los medios de producción pertenecen todos a la comunidad y son gestionados, por ejemplo, por el gobierno de esa comunidad. Entonces, la propiedad privada de los medios de producción es una característica esencial del sistema económico que llamamos mercado. Luego, la división del trabajo, ¿no? O sea, esto es bastante obvio y forma parte de la experiencia de todos nosotros y podría existir dentro de un sistema socialista, y quiere decir que unos se dedican a otra cosa y otros a otra. Unos cultivan la tierra, otros crían animales, otros fabrican ropa, otros dan clases de inglés, otros curan a los que se enferman, etc. División del trabajo. La división del trabajo supone el intercambio, ¿no? Porque si nos vamos a dedicar a hacer una o dos cosas, todas las otras actividades necesarias para poder vivir y vivir bien, bueno, para cada uno de nosotros las hacen los demás. Así que intercambiamos los bienes y servicios que están a nuestro cargo por lo que hacen los otros. Y dicen que es un sistema de cooperación social. Esto yo quiero subrayarlo desde ahora, ¿no? Asociar la economía de mercado, el sistema de mercado con la cooperación. Alguien podría estar pensando, pero lo que caracteriza al mercado no es la competencia en lugar de la cooperación. Por supuesto que la economía de mercado se caracteriza por eso que llamamos competencia, y vamos a hablar en un ratito de la competencia. Pero lo primero que hay que subrayar es que el sistema de mercado es un sistema de cooperación, en el sentido de que todos estamos eh, contribuyendo a la vida de todos los demás. Fíjense lo que dice en la segunda línea, ¿no? Cada individuo actúa en su propio nombre. Es decir, quiere decir que en la economía de mercado, como es un sistema de libertad, cada uno, bueno, trata de dedicarse a alguna actividad, función, profesión u oficio por su propia iniciativa, algo que cree que podrá hacer bien, que cree que le conviene poder hacer. Pero, aunque cada uno actúa por su propio interés y en su propio nombre, dice, sus acciones están orientadas a satisfacer las necesidades de los demás, así como las propias. ¿Qué quiere decir esto? Que en una economía de mercado, caracterizada por la división del trabajo y la libertad de iniciativa, para satisfacer nuestras propias necesidades, necesitamos conseguir bienes y servicios que en su mayoría son producidos por los demás. Entonces nuestras propias acciones tienen que estar orientadas a satisfacer las necesidades de los demás. Esto es tan simple como decir que un señor pone una carnicería o una verdulería, por si hay algún vegano, pensando en que con eso va a satisfacer las necesidades de los demás. Quiere decir, pensando en que va a tener clientes. Y si va a tener clientes es porque hay gente que necesita comprar verduras o comprar carne, ¿no? Así que en una economía de mercado, pensemos en cualquier negocio, en cualquier emprendimiento. Lo que está diciendo aquí Mises es que todo está orientado a satisfacer las necesidades de los demás. Es la única manera en la que podemos obtener de los demás algún tipo de recurso para satisfacer nuestras propias necesidades. Ofrecemos algo para que nos den algo a cambio. En la economía moderna todo se hace mediante el dinero, pero sería lo mismo este punto si estuviéramos en una economía de trueque, ¿no?
Si yo soy muy bueno y la tierra que tengo es muy buena para producir papas y zanahorias, bueno, me esforzaría por producir lo mejor que puedo para tener un excedente suficiente de papas y zanahorias para poder cambiarlas por tantas otras cosas que producen otros vecinos míos. Entonces dice Mises, todo en el sistema de mercado, todos sirven a sus conciudadanos. Así está planteada la cosa. Y son servidos por ellos. Es otra manera de referirnos a la división del trabajo y al intercambio. Y acá es donde vemos la cooperación social, ¿no? Alguien podría preguntar, bueno, pero la verdad, cuando alguien pone un negocio, está pensando en ganar dinero, no en ayudar al prójimo. Y no es esto lo que estamos discutiendo ahora, sino que es un sistema de cooperación, porque podríamos decirlo así, inevitablemente tengo que ofrecer algo que resulte interesante a mis vecinos, si quiero que mis vecinos me den algo que me resulte interesante o útil a mí. Finalmente, dice que el mercado orienta las actividades hacia donde mejor se sirven las necesidades de los consumidores. Y acá hay otro rasgo interesante de la economía de mercado, que luego vamos a profundizar un poquito más, y es que uno podría preguntarse, ¿quién decide? O sea, ¿quién de alguna manera planifica u orienta las actividades económicas en una economía de mercado? ¿No? Muchas veces en los países, en los distintos países, en las discusiones políticas, en Argentina pasa todo el tiempo, hay gente que dice, bueno, en Argentina nos deberíamos concentrar en producir tal cosa, pero también hay que hacer esta otra con valor agregado y no se debe dejar de lado, hay que aumentar la producción industrial de no sé qué. Y la verdad que en una economía de mercado, considerada en sentido puro, digamos así, pues la realidad siempre está más mezclada de cosas, la orientación de las actividades, si se puede hablar de esta manera, es realizada por el mismo mercado. O sea, a ver, o dicho de otra manera, no hay ningún planificador. No hay nadie arriba diciendo, falta más producción de zanahorias, necesitamos más profesores de inglés, sobran médicos. No hay ninguna persona con ese encargo en la economía de mercado. Por definición, eh, es la propia interacción de los participantes, que todos somos productores y consumidores, quienes van orientando las actividades. ¿Hacia dónde? Dice Mises. Bueno, hacia el modo donde mejor se sirven las necesidades de los consumidores. Las necesidades que se manifiestan como más urgentes, a juicio de las personas, como más prioritarias, lo cual no quiere decir que todos tengamos que estar de acuerdo sobre esas urgencias o prioridades, ¿eh? Pero no hay nadie dirigiendo el proceso, ¿no? Es un proceso que resulta de planes y decisiones de personas individuales, que libremente, de modo individual o asociados con otros, como dijimos antes, actuamos, trabajamos, invertimos, tomamos iniciativa por nuestro propio interés, para satisfacer nuestras propias necesidades, para poder vivir, vivir bien, llevar adelante nuestro proyecto de vida, el de nuestra familia, pero para lograr eso hay que proponer y desarrollar algún tipo de actividad económica que resulte útil a las demás personas. Características del mercado en relación con el marco jurídico y en particular con el Estado. Todo esto es aclaración conceptual básica, ¿no? El mercado se caracteriza por la interacción libre, es decir, las personas, los agentes económicos, los empresarios, los trabajadores, todos actúan en el ejercicio pacífico de sus derechos. No hay coacción. ¿Qué quiere decir coacción? Que nos fuerzan, nos obligan a hacer una cosa, por ejemplo, nos obligan a trabajos forzados
cultivar la tierra o producir determinado bien o servicio, o nos lo prohíben, ¿no? Justamente, como dice el punto B, institucionalmente hablando, hay una instancia de coacción legítima, y es el Estado. Es decir, el Estado, sin meternos acá en sutilezas de la teoría política, tiene la potestad de obligar o de prohibir, ¿no? De hecho, la ley tiene ese carácter coactivo, y no solamente obliga o prohíbe, sino que lo hace por la fuerza. Todos sabemos que en todos los países del mundo están previstas penas de prisión, o sea, que afectan nuestra libertad, o multas que afectan nuestra propiedad, y en algunos lugares, lamentablemente, todavía hay hasta pena de muerte, ¿no? O sea que los mandatos del Estado son coactivos porque son obligatorios y están respaldados por el uso de la fuerza física, policía, etc. La, la economía, en la economía de mercado, en sentido estricto, el Estado no interfiere, dice aquí, no interfiere en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no es el que produce bienes y servicios, salvo algunos muy específicos que ahora vamos a comentar, y tampoco determina quién debe producir qué cosa, ni a qué precio, ni con quién nos podemos asociar o no, etcétera. Justamente la no interferencia del Estado en el mercado es lo que define a la economía de mercado como un sistema de libertad económica. Ahora bien, el Estado tiene una función que para el funcionamiento del mercado es muy importante. Aquí dice, el Estado protege la vida, la salud y perdón, la vida, la salud y la propiedad contra agresiones violentas o fraudulentas. Efectivamente, se supone que el Estado el gobierno está en el uso legítimo de la fuerza para evitar atentados contra la vida humana, es decir, homicidios, o contra la salud, o también contra la propiedad, ¿no? Estafas, incumplimientos de contratos, robos, todo ese tipo de cosas. No hace falta aclarar que cuando decimos que lo que define a la economía de mercado es la libertad, libertad nunca puede significar hacer cualquier cosa. No estamos entendiendo la libertad, por ejemplo, como una acción que pueda atentar contra la vida, la propiedad o la libertad de otra persona, sino que la libertad es aquí la ausencia de coacción, bueno, como decía Locke, para actuar dentro de la ley natural, podríamos decir, dentro del orden moral o en el ejercicio de nuestros legítimos derechos, ¿no? Sin que la autoridad tenga que interferir obligándonos a hacer lo que no queremos o prohibiéndonos hacer lo que sí queremos. En definitiva, en la economía de mercado, el rol del Estado es preservar un entorno para que la economía de mercado pueda funcionar con seguridad. Si dijimos que se caracteriza por la propiedad privada, la división del trabajo y la libertad de iniciativa, bueno, el Estado es el encargado bueno, no el Estado solo, que haya orden, respeto por el prójimo, por la vida y por la propiedad, es una tarea de cada uno de nosotros. Pero el Estado es el encargado institucional de eso, ¿no es cierto? Eh, Incluso facultado para usar la fuerza para prevenir atentados contra la propiedad, la vida, la libertad, o incluso para penar o tomar medidas que restauren el orden social. Es indudable que una economía de mercado no puede funcionar con seguridad si se dejan proliferar la acción de estafadores o criminales, ¿no? Pero fuera de eso, los ciudadanos tienen total libertad para actuar en la búsqueda de sus propios intereses de modo pacífico e interactuando libremente con sus semejantes. Bien,
Funcionamiento del mercado, algunas cositas, algunos elementos fundamentales. Primero, el mercado es un proceso que se basa en la interacción y cooperación voluntaria de individuos. Es decir, el mercado no es un lugar, mucho menos es un grupo de personas, como a veces se dice, bueno, el mercado ha decidido y nosotros nos quedamos afuera, como que hay algunos ahí decidiendo. Es un proceso en el que estamos todos involucrados. Y dice que se basa en la interacción y cooperación voluntaria entre individuos. Es un proceso entonces, no es un lugar, aunque a veces decimos vamos al mercado, ¿eh? Y seguramente el nombre viene de esos lugares donde se juntaban los mercaderes para intercambiar sus productos, ¿eh? Pero lo que entendemos hoy por mercado es un proceso de interacción y cooperación voluntaria. ¿Cuáles son las fuerzas que impulsan al mercado? Y acá empezamos con algunos de los malentendidos todavía vigentes y prejuicios. Nos habla de las fuerzas ciegas del mercado, que no se puede permitir que la economía se rija por las fuerzas ciegas del mercado. No existe tal cosa. Las fuerzas que impulsan el mercado son los juicios de valor de los individuos, o sea, de nosotros, y las acciones que emprendemos basadas en esos juicios, ¿eh? Es fácil vernos como consumidores, ¿no? Y las acciones que emprendemos, ir a comprar tomates o remeras o libros, dependen de nuestros juicios de valor. ¿Qué quiere decir? Que si, bueno, vale la pena hacer un esfuerzo y entregar parte del dinero que gané para conseguir estos tomates o estas remeras o estos libros. Y las fuerzas que impulsan al proceso de mercado no son otra cosa, en definitiva, que las decisiones de quienes participamos de este proceso de interacción y cooperación. El estado del mercado, dice la siguiente línea, se refleja en la estructura de los precios, que resulta de la interacción entre compradores y vendedores. Y acá, como se introduce el tema de los precios, ya tenemos que considerar la presencia de la moneda, ¿no? Tampoco es el lugar o el momento de hacer una teoría monetaria. En el título de para el encuentro de hoy hablaba de moneda, precios, tasas de interés. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en una economía de mercado moderna, lo que caracteriza a los intercambios que hacemos, y que es esencial, porque de nuevo se basa en la división del trabajo y del intercambio, es que se utiliza el dinero como medio de cambio indirecto. Así que los precios, bueno, son una cantidad de dinero a la cual se intercambió determinado bien o determinado producto. ¿De dónde resultan esos precios en la economía de mercado, en este proceso de interacción y cooperación voluntaria? Resultan de la interacción de compradores y vendedores. Los precios no son otra cosa que el resultado de los intercambios concretos que se producen a partir de los juicios de valor de los individuos que allí participan, ¿no? O sea que en la estructura de precios que se refleja en el mercado, eh, todos los que vendemos algo o compramos algo, cooperamos y participamos y somos en alguna medida, por pequeña que sea a nivel individual, causantes de ese resultado. En la economía de mercado, las empresas, no pensemos en las grandes empresas, pensemos en cualquiera que emprende, ¿no? Las grandes empresas y las medianas y cualquier emprendedor individual. ¿Qué debe hacer? Lo sabemos todos. Hay que lograr beneficios y evitar pérdidas. ¿Por qué? Porque si perdemos, bueno, nos quedamos sin la posibilidad
de obtener precisamente del mercado, o nos vamos quedando sin la posibilidad de obtener del mercado aquello que necesitamos para vivir, progresar y llevar adelante nuestro proyecto de vida, ¿no? Con lo cual estamos muy atentos, ¿no?, a tratar de conseguir mejores ingresos por los servicios o los productos que ofrecemos y evitar seguramente costos elevados o innecesarios. Lo cual no quiere decir que necesariamente logremos ese objetivo, pero el esfuerzo está dirigido, ¿no?, a que uno de los indicios de que el negocio anda bien son las ganancias, ¿no? Como decía Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus. Las ganancias no son el único indicador, pero son un indicador de que se están haciendo las cosas bien. Y ya vamos a ver qué importante es esto, porque si bien el mercado es un proceso de cooperación, y yo lo subrayo, no cooperamos en el mercado de la misma manera que podemos cooperar en un pequeño grupo, en una familia, o en un grupo de amigos, o quizá en un club incluso. Cuando somos pocas personas, podemos cooperar explícitamente, poniéndonos de acuerdo mediante el diálogo y la planificación de alguna acción. Para cooperar en el mercado con cientos de miles o millones de personas que participan en el mercado y con quienes terminamos directa o indirectamente interactuando, no podemos hacerlo de esa manera. Y necesitamos informarnos a través de otras señales a ver si estamos haciendo las cosas bien o no. Esas señales son los precios y esas señales para los negocios, las empresas, cualquier emprendimiento, grande, mediano o chico, son los beneficios o las pérdidas, ¿no? Acá es donde aparece el papel del cálculo económico monetario, ¿no? En la economía de mercado moderna, la existencia de moneda, de precios monetarios, permite realizar esto que se llama el cálculo económico, ¿eh? La contabilidad, ¿no? Darnos cuenta, calculando toda nuestra inversión, los costos asumidos y los ingresos percibidos, si efectivamente el negocio está funcionando bien, porque está arrojando ganancias, o más o menos, porque prácticamente no ganamos nada, o mal, y hay una señal de alerta, porque estamos perdiendo dinero, e indudablemente así no se puede seguir mucho tiempo, y tenemos que tomar la decisión de cambiar, o hacer las cosas de otra manera, o a veces, lamentablemente, una quiebra, que es un fenómeno que también tiene su lugar en la economía de mercado, indica la necesidad de dedicar los recursos a otra línea de producción que es la que están demandando los consumidores. Entonces, es muy importante entender que no hay economía de mercado sin moneda y sin cálculo económico, ¿no? Quizá a veces nosotros no tomamos dimensión entendemos que el dinero es algo práctico, que nos permite intercambiar fácilmente y que el trueque sería un lío, pero no solamente sería un lío el trueque, sino que, bueno, haría imposible la existencia de una economía como la economía moderna, ¿no? Entonces, esta posibilidad de calcular de que los bienes de capital tengan un precio, la tierra, todo lo que entra en juego en la producción, las maquinarias, las herramientas, que todo eso tenga un precio y que podamos entonces comparar capital invertido, costos asumidos, ingresos y tener un resultado positivo o negativo es una información decisiva y fundamental para el funcionamiento de este sistema económico de mercado, ¿no?
Sin esta base intelectual de la economía de mercado, no sería posible esta cooperación social a gran escala entre millones de seres humanos, que es ni más ni menos que la condición para el progreso de la civilización. ¿Eh? Condición para el proceso de la civilización es la cooperación extendida en un mercado cada vez más grande y por supuesto también cada vez más productivo, pero la coordinación entre millones de seres humanos solo se hace posible a través de la información sintetizada en los precios monetarios, que como ya dijimos, los precios no son ninguna cosa misteriosa, sino que son el resultado de la interacción eh, entre personas que producen, compran y venden, y de esa manera transmiten información sobre lo que quieren y sobre lo que no quieren, y de esa manera van dirigiendo el proceso productivo. Y van premiando con ganancias al que mejor sirve las necesidades de los consumidores y van castigando, entre comillas, con pérdidas. Aunque esto no se hace de una manera premeditada contra una empresa en particular, pero es un fenómeno que resulta de las interacciones de personas libres que van tomando sus decisiones. Bien, las nociones de capital e ingreso son fundamentales para el cálculo económico, ¿no? Capital entendido como el valor monetario de todos aquellos bienes que se utilizan para la producción. Ahí en el artículo Mises muestra cómo, bueno, no siempre se han tenido en cuenta estas cosas, que por ahí el agricultor en la antigüedad no tenía en cuenta el valor de la tierra y a veces el comerciante no tenía en cuenta el valor del lugar que utilizaba para comerciar, pero obviamente los negocios han evolucionado y es importante tener una evaluación de todo el capital invertido y compararlo con los ingresos y poder hacer una buena contabilidad que nos revele, de nuevo, si estamos en el buen camino a juicio del consumidor o no y tenemos que cambiar nuestro curso de acción. Bueno, acá hay un punto muy importante y a veces difícil de aceptar. ¿Qué significa esto de soberanía del consumidor? Que en la economía de mercado, eh, el que manda es el consumidor. Y esto a mucha gente le suena, para decir lo menos, un poquito raro. Si salimos a hacer una encuesta, dice, bueno, en la economía de mercado, en el sistema capitalista, ¿quién manda? ¿Quién dirige todo esto? Y la respuesta quizá mayoritaria, incluso hoy, sería que en el capitalismo mandan las empresas, sobre todo las grandes empresas, las multinacionales o cosas por el estilo. Después vamos a ver que hay una manera en que las empresas pueden efectivamente mandar en el mal sentido de la palabra. Pero en una economía de mercado, si existe una economía de mercado como la hemos definido acá, si hay verdaderamente respeto por la propiedad privada y por la iniciativa libre de productores y consumidores, si no hay privilegios para nadie, manda el consumidor. Por eso dice aquí, los empresarios dirigen la producción, pero deben obedecer a los consumidores. Ahí en el ejemplo del artículo Mises dice, bueno, el empresario es como el timonel, ¿no? Maneja el timón del barco, pero no es el capitán. El capitán es el consumidor. E incluso hace afirmaciones que parecen muy fuertes, Mises, cuando dice, los consumidores deciden qué producir, de qué calidad, en qué cantidad, etcétera. ¿Y cómo lo hacen? Porque acá es donde vemos que la comunicación en el mercado no es como la comunicación en la familia o en el pequeño grupo. La cooperación en el mercado es una cooperación
que tiene otros medios de comunicación, digamos así, que son los precios, son las decisiones de comprar o no comprar de los consumidores. ¿Por qué dice Mises los consumidores deciden qué producir? Y porque compran esos productos. Entonces es como que están todos los días votando o mandando un mensaje. Imaginemos, siga produciendo esto. Cada vez que alguien compra tomates, le dice al productor de tomates, siga produciendo tomates. Mientras que el que no compra, aunque no diga nada porque es alérgico al tomate o simplemente no le gusta, ese manda otro mensaje que es contrario, ¿no? Miren, no, por mí, no haga esto. Pues claro, no somos muchos, al productor de tomate le alcanza con que algunos quieran su producto y él puede, digamos, dedicarse a servir a esas personas con la producción. Y lo mismo bueno, la calidad y la cantidad siempre se refiere a lo mismo, ¿no? No hay que pensar en una junta de consumidores que se reúne y saca un comunicado y dice a partir de mañana los fabricantes de remeras deberán producir remeras blancas, azules y rojas. No es eso, ¿no? Simplemente, bueno, algunas de las cosas que se ofrecen se compran, otras no, y los productores, los empresarios, los que ofrecen servicios, van teniendo que adaptar su producción a la demanda efectiva de los consumidores. Por eso en la economía de mercado, si hay economía de mercado, el que dirige el proceso es el consumidor. Dice que no solamente los consumidores determinan los precios de los bienes de consumo, pensemos en alimentos, en la vestimenta, sino también de los factores de producción. Esto que se llama teoría de la imputación, ¿eh? En definitiva, la tierra y las máquinas tienen un valor a partir de los bienes finales que pueden producir, que tienen un valor que depende de la demanda de los consumidores, ¿no? A ver, imaginemos lo siguiente. En Argentina, por ejemplo, está bastante extendido el consumo de mate, ¿no? Que se consume de varias maneras, pero hay una bastante típica con una especie de vasito, calabaza y una bombilla, ¿no? Bueno, entonces, eh, imaginemos que hay máquinas que fabrican solamente bombillas para mate y tiene un precio en el mercado, ¿no? Yo me quiero poner una fábrica de bombillas y de mates y tengo que comprar una de esas máquinas, tiene un precio. ¿Pero por qué tiene un precio esa máquina? Que solo sirve, imaginemos, para fabricar bombillas. Bueno, porque hay gente que toma mate, compra yerba, etcétera, y, y la yerba tiene un determinado precio, etcétera, etcétera, y entonces se pueden comprar. Se puede asumir el costo de fabricar la bombilla que la terminan pagando y la máquina no. Ahora, si de repente los argentinos dejáramos de tomar mate, no solamente no valdría más nada, la yerba mate pasaría a costar cero, no tendría precio porque nadie tendría interés en consumirla, sino también las bombillas ya no tendrían ningún valor, no tendría sentido decir, bueno, esta bombilla se vende por 5.000 pesos o 15.000. Y por lo tanto, tampoco tendrían ningún valor las máquinas que producen bombillas, ¿no? Esto es lo que significa que no solamente el consumidor determina los precios de los bienes de consumo, sino incluso de los factores de producción. El proceso de producción, entonces, es eh, dirigido por cada compra, cada gasto, dice acá, cada compra o abstención de compra del consumidor. Y fíjense la última línea, interesante, esto en una época donde se habla tanto de la riqueza y la pobreza y la desigualdad o la distribución de la riqueza. En un sistema de mercado,
tal como lo describimos, y no estoy describiendo necesariamente la economía real de ningún país, ya vamos a ver por qué, en un sistema de mercado donde de verdad hubiera estas características y donde de verdad hubiera libertad y donde no hubiera privilegios para nadie y el Estado solo se limitara al cuidado de la vida, la salud, la propiedad, la preservación del orden jurídico. Ser rico, dice la última línea, es resultado del éxito en satisfacer las demandas de los consumidores. ¿Quién se hace rico en la economía de mercado? Alguien que hace algo que normalmente mucha gente quiere con bastante intensidad como para pagarlo y pagarlo bien, ¿no? Entonces, ser rico es la otra cara de haber prestado un servicio que mucha gente valora mucho. Ese servicio que mucha gente valora mucho, bueno, puede ser automóviles, puede ser vestimenta, puede ser algún servicio que tiene que ver con el arte, ¿no? Por ejemplo, un cantante que se hace rico. ¿Por qué se hace rico? Ser rico para ese cantante es la otra cara de haber ofrecido a una multitud de gente que ama su música algo que esa gente valora mucho. Y por eso lo paga yendo a sus recitales o lo paga escuchando sus canciones en las distintas plataformas de streaming que hay, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esto no quiere decir, atención, ser rico es simplemente ser rico, es haber obtenido mucho dinero legítimamente en el mercado. Y en una economía de mercado, si alguien obtiene mucho dinero, es porque ha hecho algo que mucha gente valora mucho. Esto no implica necesariamente nada desde el punto de vista moral, ¿eh? No estamos diciendo los ricos son moralmente superiores o son buenos, no, estamos diciendo ofrecen algo que mucha gente valora mucho y lo paga. Porque, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del cantante, podría haber un cantante, de hecho seguramente hay, que es millonario, porque mucha gente ama su música, y a mí esa música, la verdad, es que no me parece muy buena. Y no estaría dispuesto a invertir ni un peso, ni un segundo de mi vida en escuchar esa música. Y ustedes preguntarán, bueno, pero si fuera por mí, ese músico, ese cantante, no sería rico. Y claro que no sé, a ver, si toda la humanidad coincidiera con mi criterio, no sería rico, es más, no sería cantante, tendría que dedicarse a otra cosa. Pero bueno, afortunadamente el mundo no está lleno de gente como yo, sino que es más variado, ¿no? Y así que ese cantante que hace música que a mí no me gusta, puede vivir bastante bien porque hay muchísimas personas, presumiblemente millones de personas, que están interesadísimos en escuchar su música y a los cuales él les está prestando un servicio, ¿no? Y así funciona el mercado. Así que el mercado no es que premia a lo más importante, bueno, a lo más importante en tanto y en cuanto la gente decide a dónde gastar su dinero, ¿no? Bien, llegamos ahora al tema de la competencia, otra de las características, indudablemente, de la economía de mercado. Dijimos, pero no era que el mercado era un sistema de cooperación. Ahora volvemos a lo que ya todos sabemos. En realidad el mercado es un sistema de competencia, no de cooperación. Incluso hay gente que concibe al mercado como un sistema despiadado de competencia, ¿no? Donde sobrevive el más apto, el más grande, el más rico. Un sistema de competencia que si lo dejáramos funcionar libremente, resultaría en que
y para para utilizar expresiones que se siguen utilizando todavía hoy, donde el pez grande se come al pez chico, queriendo decir con esto que la economía de mercado sería un sistema de competencia que favorece a algunos. ¿Y a quiénes son? A los ricos, a los más grandes, a los poderosos. ¿Y a quién perjudica el sistema de mercado y la competencia del mercado? Y perjudicaría a los más chiquitos, a la empresa chiquita. Bien. Bueno, no. ¿Cómo hay que entender la competencia en el mercado? Mises propone esta diferencia, ¿no? En la naturaleza, en el reino animal, por ejemplo, donde hay escasez, como en el mundo humano también hay escasez, ¿eh? Por ejemplo, para muchos animales, en la lucha por la supervivencia, pensemos en ámbitos, digamos, salvajes y demás, el alimento y las condiciones para subsistir y reproducirse no son superabundantes. Esa escasez genera antagonismo y en la lucha por la supervivencia, hasta cierto punto, un animal pasa a ser enemigo de otro animal de la misma especie que están luchando por una presa, por ejemplo, que apenas le alcanzaría a uno para alimentarse. Entonces, la competencia en la naturaleza es antagónica, la escasez se resuelve muchas veces con la eliminación del competidor, termina habiendo un equilibrio donde, bueno, los animales se reproducen menos de lo que lo harían si los recursos fueran más abundantes y en definitiva, porque no hay lugar para todos, ¿no? Y son eliminados en este sentido los menos aptos, los menos dotados, porque obviamente, ¿no? Entre dos animales peleándose por una presa, ¿quién la va a terminar ganando y comiendo? Bueno, el más fuerte, ¿eh? Que se va a sacar de encima al más débil. La competencia cataláctica, esta palabrita cataláctica con la cual se hace referencia a los intercambios en el mercado, eh, es una competencia que se da en el marco de este sistema de cooperación social, ¿no? Eh, Reemplazamos en el mercado, en un sistema civilizado como es la economía de mercado, porque el mercado es fruto de la civilización final, se reemplaza la hostilidad propia de esta competencia de la naturaleza por la asociación y la mutualidad. Asociación es esto, ¿no? División del trabajo e intercambio voluntario y pacífico. Es verdad que competimos por el consumo, ¿no? Es decir, eh, cosas que necesitamos, todos necesitamos lo mismo, por ejemplo, como comida o vivienda o vestimenta o algunas otras cosas. Bueno, todos los que queremos obtener esos productos, de algún modo competimos por obtenerlos, ¿no? Y en la medida en que los demandamos, como nos enseña la teoría económica, contribuimos a que su precio suba. Si ustedes recuerdan alguna noción básica de economía, una mayor intensidad de la demanda, o sea, una mayor intensidad en los consumidores por comprar algún producto que es relativamente escaso, hace que su precio suba. Y en ese sentido, todos los que consumimos lo mismo estamos compitiendo y hacemos que ese precio suba, y cuanto más sube, bueno, más difícil que alguno pueda conseguir. Pero competimos por el consumo, dice la línea esta, compitiendo en la producción para los demás. Y esto es lo que caracteriza la economía de mercado, que todos somos productores y todos producimos para otros. Y competir entre productores, ¿qué quiere decir? Fíjense qué interesante. Productores me refiero no solamente al productor de automóviles o al productor de remeras, también es productor desde este punto de vista la profesora que da clase de piano, ¿no? Produce, entre comillas, este servicio que es la enseñanza de cómo tocar el piano o saber inglés o lo que sea.
Pero, ¿en qué consiste esa competencia? En tratar de ganar el favor del consumidor, porque en la economía de mercado, caracterizada por la libertad de iniciativa de todos los agentes, como dijimos, alguien puede ganar dinero si hay otro que voluntariamente esté dispuesto a pagar por el bien o el servicio que ofrece. Todos sabemos que para distinguirnos de nuestros potenciales consumidores tenemos que tratar de hacer las cosas mejor. ¿Desde el punto de vista de quién? De los consumidores. ¿Mm? Entonces yo tengo que tratar de que mis productos sean de mejor calidad, tratar de que sean más baratos, y sé que si logro mejor calidad y menor precio, tengo más chance de que la gente me elija. En esa competencia, obviamente, ganamos los consumidores, ¿no? Nuestro bienestar, dice la última línea, depende del servicio que prestamos a los demás. Fíjense, nuestro bienestar, que depende de nuestros ingresos en la economía de mercado, ¿de qué depende en definitiva? Del servicio que prestamos a los demás. O sea que la competencia en el mercado es por el servicio. ¿Y quién termina beneficiado? Bueno, el que tiene que terminar beneficiado, que es el consumidor. Ahora, un punto importante acá que no tenemos que perder de vista. Todos somos productores y consumidores. Productores de una cosa, por ejemplo, la profesora Susana, digamos, da clases de inglés y ese es su trabajo, decimos. Y luego es consumidora de todo lo demás. ¿Mm? Depende de los demás productores, de todos los demás bienes y servicios que ella consume para llevar adelante su vida. En definitiva, nosotros trabajamos y producimos para consumir. Así que está bien que el proceso de mercado esté dirigido por nosotros mismos en cuanto consumidores y no en cuanto productores. A ver si se entiende esto. Imagínense que fuera al revés, que en lugar de decidir o de dirigir el proceso de mercado el consumidor, porque es el que decide comprar o no comprar, decidiera el productor. Bueno, tendría que obligar a consumir lo que quizá otro no quiere. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, a mí mi sueño es ser violinista. ¿Productor de qué? De conciertos de violín o de melodías que a mí me resultan bien. Pero para que se cumpla mi sueño en la economía de mercado, tiene que haber alguien que le guste lo que yo hago. Y si nadie valora mi servicio como violinista, probablemente porque no soy muy bueno tocando el violín, o porque sencillamente, bueno, no hay mucha gente al que le guste ese instrumento musical, y nosotros quisiéramos proteger la producción, bueno, alguien me tendría que pagar a mí un subsidio, cobrándole impuestos a las personas que no le interesan que yo toque el violín, y yo tocaría el violín, por ejemplo, gratuitamente, entre comillas, ¿no? Entonces estaría cargando un costo sobre los consumidores de un servicio que no prefieren o que no es prioritario para ellos, con el argumento de que cómo no vamos a hacer algo para que yo realice mi vocación de artista y particularmente de violinista. Bueno, no, el mercado no funciona así. En el mercado mandamos nosotros mismos, pero no como productores. Como productores dependemos de los consumidores, pero como consumidores tenemos, de alguna manera, el poder de dirigir el proceso productivo. Bien, acá en este cuadrito, la persona y el mercado, lo que tratamos de hacer es tratar de contestar esa caricatura que muchas veces se hace del mercado como si fuera un proceso automático, anónimo, un mecanismo desalmado. eh, y acá recuerda Mises, no, a ver, el mercado no es una fuerza automática ni anónima. Lo que llamamos mercado es resultado de acciones intencionadas
de los individuos, de las personas que participamos en ese proceso. No hay anonimato. Estoy yo, y estás vos, y está ella, y estamos nosotros. No hay anonimato. Distinto es si me preguntan si yo conozco a todos los miembros del mercado. No, claro, no conozco a toda la humanidad. No, así personalmente, cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, qué gustos tiene. No, eso no. ¿Eh? Pero está fuera de lugar referirse al proceso de mercado, un proceso que es fruto de la acción humana y que se da en el contexto de la evolución que ha alcanzado un grado de civilización notable, decir que es un sistema automático, anónimo, etcétera, ¿no? Y acá subrayamos algo que dije hace un ratito. Cada persona es a la vez productor y consumidor, pero el proceso lo dirigimos como consumidores, no como productores. Incluso el dueño de una empresa no hace lo que quiere. Sí, bueno, acá manda el patrón, como se decía antes, manda el dueño. Claro, en la empresa manda él, y sí, ¿qué va a hacer? Es el dueño, dirige el proceso de producción, decide qué se hace, qué no se hace. Pero él, a su vez, depende de los consumidores, que si no le compran, lo mandan a la quiebra. Y si le compran, y le compran mucho, por ahí, como decíamos antes, lo hacen rico, ¿no? Manda, entonces, el consumidor. Por lo tanto, los fenómenos de mercado, los precios, el que gana, el que pierde, el que se hace rico y el que quiebra, eh, resultan de la acción de cada uno de los participantes, pero, pero se distinguen de ella. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Incluso los precios, ¿no? Vieron que nosotros decimos, bueno, al final yo estuve diciendo hace un rato que en los precios influimos nosotros. Sin embargo, alguno de ustedes puede estar pensando, perdón, yo no influyo en nada, ¿no? Porque la verdad que voy al supermercado y están todos los cartelitos puestos ahí que dice el tomate vale tanto y el pan vale tanto. Nada, ya está puesto el precio. ¿Qué hice yo para que este precio esté puesto ahí? Parece que nada. Entonces tenemos esa sensación de que los fenómenos de mercado son algo dado, está ahí, está ahí. Entramos al supermercado y ahí están los precios. Y son inmodificables porque yo pienso, uy, qué macana, ¿no? La verdad que el pan o la leche, si estuviera a mitad de precio, me lo llevaría, pero ahí está. Es un fenómeno dado, inmodificable. Pero si entendemos las cosas, no es así, ¿no? Al final, supermercados, los comerciantes, los minoristas, etcétera, van recibiendo las señales de los consumidores que, como siempre, no es que hablan o hacemos una declaración, podemos hacerlo, o nos ponemos de acuerdo para hacer un boicot, también podemos hacerlo. Pero lo más importante que hacemos es comprar o no comprar. ¿Vieron cuando decimos, uy, hoy esto está caro, no lo compro? Qué barato, voy a llevar dos. Bueno, todas esas cosas que hacemos, ¿no? Son las que terminan produciendo esta estructura de precios que caracteriza a la economía de mercado. Claro, como no nos damos cuenta de que los fenómenos del mercado no son caprichosos, sino resultado de acciones intencionadas de cientos de miles o millones de personas, y nos parece que están ahí, encima nos parece que el mercado es una fuerza automática y anónima que hace cosas inhumanas, como poner un kilo de tomates 10.000 pesos o cosas por el estilo. ¿Qué hacemos? Dice Mises, esta percepción, ¿no es cierto?, de que el mercado es un mecanismo automático, anónimo, impersonal e inhumano, lleva a pedir el control social, el reclamo, que la gente reclame que se controle. ¿Que se controle qué? Los precios, la producción. Fíjense lo que dice acá, ¿no? Percepción que lleva a pedir control social para humanizar el mercado. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Un mercado más humano, un mercado al servicio de la persona,
Miren, la verdadera economía de mercado, si existiera, no tiene más remedio que estar al servicio de la persona. Ese proceso es dirigido por los consumidores, que son personas. No puede existir una economía de mercado que no esté al servicio de la persona. Pero, como algunos resultados, por ahí desde algún punto de vista, no nos parecen satisfactorios, eh, se pide ese control. ¿Y cómo se realiza el control sobre el mercado para humanizarlo, ponerlo al servicio del bien común, ponerlo al servicio del hombre? ¿Vieron esas frases que yo no sé qué quieren decir, ¿no es cierto? La economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Bueno, todas esas cosas que dependen de imágenes por ahí distorsionadas de lo que es la economía de mercado y el proceso humano de división del trabajo e interacción voluntaria, resulta en los diversos sistemas, como dice la última línea, de intervencionismo estatal. Es decir, cuando el Estado, en lugar de ser esa institución que garantiza el marco adecuado para el funcionamiento del mercado, es decir, de las iniciativas libres de las personas que cooperan y compiten para satisfacer las necesidades como consumidores, intentan tomar medidas por la fuerza para lograr resultados distintos de los que lograría este mercado, de nuevo, automático, mecánico. A veces se habla de las fuerzas ciegas del mercado, es decir, de caóticas eh, y entonces, ¿cómo interviene el Estado? Bueno, de distintas maneras, pero siempre interfiriendo en la interacción voluntaria entre los individuos. Por ejemplo, controlando precios. Si alguna cosa parece muy cara, entonces el gobierno decreta un precio máximo. U otra cosa parece muy barata, como por ejemplo a veces los salarios de algunos sectores de la población, entonces el gobierno decreta un salario mínimo y por menos de ese salario no se puede contratar a nadie. O por ejemplo, alguien considera que no hay suficiente crédito o que las tasas de interés son muy elevadas para los productores y sí, para los productores. Entonces se intenta subsidiar eh, el crédito o las tasas de interés. O también la intervención del mercado, la intervención del Estado que pone trabas al comercio, porque supuestamente es muy importante preservar la industria X, por ejemplo, del calzado o de la indumentaria, y entonces prohibimos que los ciudadanos compren indumentaria o calzado producido en otros países, ¿eh? Lo que se llama una política de restricciones arancelarias. Bueno, todo eso va contra el sistema de mercado, ¿no? Es decir, porque no estamos porque estamos prohibiendo la libre interacción pacífica entre las personas que forman parte de la sociedad y del mercado. ¿Para cuál es el problema? El problema del intervencionismo no es tanto la intención que manifiestan los que reclaman el control estatal de la economía, porque ellos quieren, por ejemplo, que haya empleo para todos, o salarios más elevados, o que aumente la producción nacional y la productividad de la economía, o que florezcan las industrias. El problema no son sus intenciones, sino las consecuencias no intentadas de las medidas que se toman. Aquí también es donde la ciencia económica nos da una lección muy importante, que tendremos oportunidad de ver sobre todo en los encuentros de la clase que viene, el número 3, donde nos vamos a concentrar en el tema de
trabajo y salarios, desempleo, y ahí vamos a tener la oportunidad de reflexionar un poco sobre medidas que muchas veces y a mucha gente le parecen adecuadas para lograr pleno empleo o para lograr que los asalariados ganen más y que terminan teniendo consecuencias no deseadas, como por ejemplo desocupación y mayor pobreza. Así que en definitiva, eh, no entender la verdadera naturaleza de la economía de mercado no es simplemente un problema intelectual, de una mera confusión terminológica, sino que tiene consecuencias prácticas. Y estas caracterizaciones inadecuadas de la economía de mercado sirven de base para políticas intervencionistas que, por más buenas intenciones que tengan, terminan siendo perjudiciales, especialmente para la mayoría de la población, ¿no es cierto? Y muchas veces para aquellos que primero y principalmente se quiere beneficiar. Dos cositas antes de terminar, a ver cómo andamos sí, estamos bien de tiempo. Bueno, entonces, puedo decir dos cositas. Primero quiero vincular algunas de las cosas que dijimos acá con el tema de la clase pasada, así la cuestión de economía y ética. Si nosotros pensamos en las instituciones fundamentales de una economía de mercado desde el punto de vista ético, ¿qué podemos decir? ¿Son justas, son injustas, son buenas, son malas? A ver, dijimos que la economía de mercado se caracteriza por la división del trabajo, el intercambio libre y voluntario bajo la propiedad privada de los medios de producción. Entonces uno podría preguntarse si, por ejemplo, en primer lugar, la propiedad privada es una institución justa, aceptable, moralmente hablando. Bueno, este debate, si quisiéramos darlo así desde el inicio, nos llevaría muy lejos, pero digamos que en general, en ámbitos de creyentes y cristianos en particular, por ejemplo, dentro del ámbito del cristianismo, la doctrina social de la Iglesia, reconoce la propiedad privada como un derecho, es decir, que hay una manera legítima de apropiarse de bienes y administrarlos como si fueran propios. Más allá, por supuesto, de la obligación moral de la buena administración. Pero la institución de la propiedad privada, esencial a la economía de mercado, no es contradictoria con la moral cristiana y por lo tanto es una institución justa y aceptable desde el punto de vista moral. No hay un problema con la economía de mercado con respecto a su basamento en la propiedad privada. El otro elemento fundamental de la economía de mercado es la libertad, es decir, la división del trabajo. Esto tampoco hay un problema moral. ¿Qué problema moral puede haber en que alguien se dedique a enseñar inglés y otro a cultivar papas y el de más allá a curar a la gente y el otro a fabricar pantalones? Nada, ¿no? Por supuesto. Y que cada cual decida qué le parece mejor según sus circunstancias, sus capacidades, sus habilidades, con qué puede cooperar mejor en este sistema de cooperación social extendida que es el mercado. El otro elemento esencial que viene de la mano de la división del trabajo es el intercambio voluntario, o sea, la libertad. El mercado es un sistema esencialmente de libertad económica. ¿Puede haber algún problema ético con la libertad? Es decir, con permitir que el ser humano, que es persona, o sea, sujeto inteligente y libre, actúe de acuerdo a un criterio propio, respetando al prójimo, porque en el fondo, ¿qué es la interacción voluntaria? Sino el interactuar o relacionarnos con las demás personas de manera pacífica, ¿no? Y concretamente en el terreno económico. Si yo quiero la bicicleta de mi vecino, que me parece que le puso un cartelito que dice se vende,
Bueno, ¿en qué consiste el modo en que en el mercado se resuelven esas cosas? Yo me acerco y le digo, bueno, ¿cuánto pedís por la bicicleta? Y me dice, bueno, pido 80.000 pesos. Y, no, bueno, pensé que era más barata y ahí nos ponemos a negociar, de lo cual puede resultar que yo, que estaba dispuesto a pagar hasta 50.000, eh, termina siendo mi oferta y a mi vecino no le sirva. Dice, bueno, hasta luego, nos vemos. O que el hombre finalmente por ahí afloje, y diga, bueno, está bien, por 50 te doy la bicicleta. Y entonces ahí, eso es una interacción libre y voluntaria. ¿Qué tenemos? ¿Qué problema ético puede haber ahí? Al contrario, ninguno. Problema ético hay si a mí me interesa la bicicleta, voy y se la robo, por ejemplo. Eso sí, ahí sí hay un problema moral. Con lo cual, la propiedad privada, la libertad, el intercambio voluntario, no solamente no tienen nada en contra de la ética, sino que son esencialmente instituciones y modos de comportamiento, en principio, justos. Una aclaración, una notita a pie de página. Alguien me podría decir, bueno, pero eh, también la moral cristiana en realidad, nos invita al amor al prójimo, a la generosidad, al desprendimiento, a la donación. Sí, claro, eso por supuesto. Y en la economía de mercado, bueno, la economía de mercado es un sistema de libertad, donde los regalos no están prohibidos, por supuesto. Pero nadie me puede obligar a mí a que yo le regale, porque como ustedes saben, eso ya no es un regalo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy describiendo es una transacción comercial normal, ¿eh? Entramos a la verdulería, le pedimos 1 kilo de naranjas porque vimos que el precio que está indicado no sirve y nos llevamos las naranjas y entregamos el dinero. ¿El verdulero puede regalar naranjas? Sí, normalmente no lo hace porque, bueno, vive de vender sus productos. ¿Nosotros podríamos ir a la verdulería y donar 2.000 pesos a cambio de nada? Sí, normalmente no lo hacemos porque, bueno, por ahí ayudamos a alguien, pero pensamos que el verdulero más o menos es alguien que se puede defender en la vida. Y la verdad que la mayor parte de las cosas, y así debe ser, que conseguimos en la sociedad y en la economía, la obtenemos en base a intercambios voluntarios. Te doy algo para que me des otra cosa. Son intercambios, digamos, interesados, pero son justos, porque se respeta la voluntad y el derecho de ambas partes. La generosidad puede tener todo el campo abierto que se quiera en una sociedad libre y nadie pretende, cuando dice que la economía de mercado es un sistema justo, que un intercambio comercial sea, por más justo que sea un ejemplo, digamos así, de un acto moralmente heroico, que no lo es. Bueno, perfecto. Una cosa es decir que un intercambio comercial no es un ejemplo de acto moralmente heroico, pero otra cosa es decir que sea algo injusto, moralmente mal. ¿A dónde voy con esto? A lo siguiente, las objeciones morales contra la economía de mercado no van contra sus características fundamentales. En general no tenemos, bueno, a ver, no sé, pero digamos, en general no tenemos gente hablando en contra de la libertad. Si estoy en contra de la libertad, yo quiero que la gente trabaje a la fuerza, o yo quiero que el Estado obligue a mis vecinos a que me compren mis productos, o que venga a mis clases de filosofía y me paguen lo que yo digo. No hay mucha gente diciendo eso, por ahí alguno lo piensa, pero es difícil defender eso abiertamente, porque eso sí sería una injusticia, ¿no? Tratar a otro ser humano no como un ser humano, como una persona con derechos, sino como una cosa, forzándolo a hacer lo que no quiere. Así que el problema moral que a veces se plantea con la economía de mercado o el capitalismo es porque supuestamente este sistema, que bueno, la libertad está bien y la propiedad también, y si lo dejamos funcionar solito, sin que el Estado lo controle, sin que termina produciendo resultados inaceptables, algunos por lo menos.
Bueno, puede ser que el mercado sea un sistema muy productivo, se produce mucho, mucho, qué sé yo, pero todos se benefician. Y mucha gente dice, no, se benefician los ricos, las grandes empresas, en cambio los- el mercado produce excluidos, produce ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. En síntesis, lo que quiero decir es que las objeciones morales a la economía de mercado no van normalmente contra sus rasgos esenciales. Hay propiedad privada y hay libertad para conducirse en la vida, como debe ser, sino contra los supuestos efectos negativos que produce. Sin embargo, y acá viene un poco el tema fundamental de interpretación a la luz de la teoría económica, nosotros no, bueno, mucha gente no suele tener en cuenta, primero, que no existe casi en ningún lugar en nuestros días una verdadera economía de mercado. Y no me refiero a que yo pretendo la existencia de un mundo ideal o cosas por el estilo que no son posibles, sino que me refiero concretamente a esto. No tenemos, hay diferencias de grado que son notables, ¿no? Pero la intervención y el control estatal dentro de los procesos económicos son enormes en nuestras sociedades hoy en día. Y eso produce sus consecuencias que podemos determinar a la luz de la teoría económica. Y paradójicamente, muchas de los males que se atribuyen al mercado y al capitalismo, como señala Mises, son en realidad consecuencias no intentadas de las distintas formas de intervencionismo estatal, de las distintas formas en que se limita y se sabotea la libertad de las personas, de tener su propia iniciativa, de producir, de comprar y de vender, y que en lugar de generar una mayor coordinación y mayor bienestar general, generan descoordinación social eh, y crisis. Claro, es curioso, pero hoy en día, y esto no es nuevo, podemos ver textos de hace décadas, incluso más de 100 años, como ya veremos, donde alguna persona ve el mercado libre desatado, produciendo todo tipo de consecuencias sociales negativas, un autor como Mises no ve sino una economía de mercado totalmente manipulada e intervenida, produciendo las necesarias consecuencias negativas del intervencionismo estatal. ¿Quién tiene razón ahí? Ahí es donde tenemos que, bueno, aplicar nuestro sentido crítico de análisis. Y quisiera terminar leyendo 3 fragmentos de otro artículo de Mises que mañana les puedo mandar, además de este capítulo 15 de la acción humana que ya fue enviado, y que es un texto más viejo todavía. Es un texto, la acción humana es del año 49, este texto, voy a leer estos fragmentos, es de 1932. Ubíquense, crisis del 30, consecuencias todavía de la crisis del 30, esa famosa crisis que supuestamente, según la interpretación marxista, fue una típica crisis capitalista. El capitalismo es un sistema al que le son inherentes crisis de superproducción y luego depresión económica con sus secuelas dramáticas de pobreza, desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? En 1932, seguramente la intervención del Estado en la economía en muchos casos era menor que la actual. Sin embargo, vamos a ver lo que nos dice Mises al respecto. Dice, porque el intervencionismo no es gratis, ¿no? Si en lugar de que decida el consumidor, perdón, como pasa en la economía de mercado, ahora va a decidir el Estado, los precios, lo que se produce, si entra o no entra un producto al país, etcétera. Fíjense lo que dice Mises. En el Estado intervencionista, o sea, cuando ahora el Estado intenta controlar fenómenos
que deberían ser resultado del proceso de mercado, ya no es de vital importancia para el éxito de una empresa que las operaciones se realicen de tal manera que las necesidades del consumidor se satisfagan de la mejor manera y de la más económica. Es decir, ¿qué pasa en el mercado? ¿Cuál es la preocupación del empresario en el mercado? Ganarse el favor del consumidor, por lo tanto, hacer las cosas de la mejor manera, de la manera más económica para que la gente nos elija. No, si, si el Estado controla, es mucho más importante, sigue el párrafo, que uno tenga buenas relaciones con las facciones políticas dominantes, que las intervenciones redunden en beneficio y no en desventaja de la empresa, ¿eh? Más importante, si hay mercado, ¿en qué piensa el empresario? ¿Cómo hacer para que el consumidor me compre? Que me puede no comprar, porque tiene muchas alternativas. Y yo no tengo ayuda, no tengo subsidio, no tengo nada. Tengo mi capacidad de ofrecer los productos que sé hacer y me tengo que esforzar porque hay otros que ofrecen o pueden ofrecer cosas parecidas y por lo tanto es vital que la gente quiera seguir eligiendo lo que yo hago o si no cambiaré para adaptarme a los gustos cambiantes de los consumidores. Así funciona el mercado. Bastante incómodo para el productor, ¿no? Ahora, fíjense, por ejemplo, ¿cómo puede intervenir el Estado y termina siendo entonces el empresario alguien que funciona de una manera totalmente distinta bajo el intervencionismo que bajo la economía de mercado? Dice Mises, unos pocos marcos, se refiere a los marcos alemanes, ¿no? Unos pocos marcos más de protección arancelaria para el producto de la empresa. O sea, yo fabrico remeras, bueno, que las remeras importadas eh, sean más caras, porque el gobierno les pone impuestos. Unos pocos marcos menos de protección arancelaria para los insumos en el proceso de fabricación. Es decir, bueno, pero los productos importados que yo necesito para producir, esos que le bajen los impuestos. ¿Eh? Bueno, estas dos cosas pueden ayudar a la empresa más que la mayor prudencia en la realización de las operaciones. Fíjense esto que es bastante dramático, ¿no? Lo que sigue. Una empresa puede estar bien administrada, pero se hundirá si no sabe cómo proteger sus intereses en la disposición de las tasas arancelarias, ¿eh? En las negociaciones salariales ante la Junta de Arbitraje y en los órganos de gobierno de los cárteles. Es decir, puede estar bien administrada la empresa, pero si no sabe, ¿no?, hacer lobby para obtener ventajas de las que el Estado nos puede dar y evitar perjuicios de los que el control estatal nos puede imponer, bueno, puede ser muy complicado. Es mucho más importante tener conexiones que producir bien y de manera económica. En cambio, en la economía de mercado, lo más importante es producir bien y de manera económica, porque por eso nos van a elegir los consumidores, no por tener conexiones. Y finalmente, la crisis. Recuerdo, ¿no? Es un texto del año 32. Fíjense el texto, y este es el último con el que comparto, y bueno, pasamos a las preguntas. La crisis que sufre el mundo en la actualidad es la crisis del intervencionismo y del socialismo estatal y municipal. En definitiva, la crisis de las políticas anticapitalistas. ¿Ven? Que es una cuestión de interpretación. Che, ¿por qué estamos en esta crisis? ¿Por qué se produjo esta recesión? Bueno, no es un resultado de la economía de mercado, que no la dejaron funcionar, dice Mises. Es resultado del intervencionismo que en sus múltiples facetas distorsionó el proceso de mercado y llevó a la descoordinación de los agentes económicos, produciendo esta tremenda crisis. Sigue el párrafo. La sociedad capitalista seguía por el juego del mecanismo del mercado
En este tema no hay diferencia de opinión. Los precios de mercado hacen congruente la oferta y la demanda y determinan la dirección y el alcance de la producción. Los precios de mercado dirige el consumidor y va indicando qué producir y qué no producir. Es del mercado que la economía capitalista recibe su sentido. Pero si la función del mercado como regulador de la producción se ve siempre frustrada por las políticas económicas, en la medida en que éstas tratan de determinar los precios, control de precios, control de salarios y los tipos de interés, las tasas de interés, en lugar de dejar que el mercado los determine, entonces seguramente se producirá una crisis. Bastiat no ha fallado, sino Marx y Schmoller. Bueno, Marx es más conocido que Schmoller y quizá que Bastiat también, lamentablemente, pero estos tres autores de Bastiat hablaremos porque les dejé un texto para el último encuentro, pero básicamente Marx era el que decía que el capitalismo era un sistema inherentemente caracterizado por las crisis periódicas. Así que las crisis, cuando hay recesión, vieron depresión o la gran crisis del 30 es una prueba más de que el capitalismo es un sistema inestable y que está condenado a su propia autodestrucción. Y Schmoller es un autor de la llamada escuela histórica alemana que descreía de la existencia de leyes económicas y creía, entre otras cosas, que bueno, que las instituciones y las medidas económicas dependían de las circunstancias, con lo cual, de alguna manera, justificaba las políticas intervencionistas en el mercado. En cambio, Bastiat es un autor francés, fallecido en el año 1850, que puso mucho énfasis en enseñar que el respeto por la propiedad y la libertad, en definitiva, el respeto por la libertad de mercado, la libertad económica, es lo que tiende a generar la armonía y el mejor funcionamiento de la sociedad en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, y que toda vez que se intenta por métodos intervencionistas frustrar ese proceso de libertad que es la economía de mercado, se generan consecuencias negativas no intentadas. Bien, yo dejaría acá algunos temas, pido disculpas porque se tocaron un poco por encima, sobre todo, bueno, los que estaban en el título, ¿no? La moneda y la tasa de interés, pero bueno, tendremos ocasión de mencionar un poco algo más de eso, sobre todo en la reunión que sigue. Y en todo caso, bueno, ahora mandan ustedes con las preguntas, ¿eh? Dejamos de compartir y, y tenemos... Ah, son las 8. Son las 8, pero no te preocupes, Gustavo. Voy con Perdón, algunas, ¿te esto por parece? tener toda la pantalla ocupada y no me di cuenta que no dejé ni un ratito para preguntas. No, Pero no te preocupes. Yo más o menos, bueno, hubo dos personas que se tuvieron que ir. Voy a dejar los comentarios, solamente voy a dedicar a las preguntas, ¿sí? Voy por sí, orden de las que están hasta acá. Eh, claro. Lucas Escalante pregunta, bueno, ¿por qué no hay un equipo técnico serio de economistas, de contadores públicos nacionales para hacer una profunda reforma tributaria en el país para reducir o aliviarle la carga fiscal, la carga tributaria a los consumidores, a los contribuyentes argentinos y a la población civil argentina? Bueno, acá, ¿por qué no hay, digamos, dejémoslo un poquito de lado? Aprovecho la pregunta para decir esto. Obviamente el mejor funcionamiento del mercado depende de que el costo de lo que está fuera del mercado, que son los servicios estatales de seguridad, etcétera, sean bajos, ¿no? Así que es cierto que una política tributaria de impuestos bajos y no distorsivos y no arbitrarios, que le cobramos más a uno, menos a otro, más al que gana más o al que produce lo que nos gusta o no nos gusta, es muy importante para el buen funcionamiento de la economía de mercado. Bueno, impuestos más bien bajos y sin distorsiones o privilegios sectoriales. Muy bien, gracias, Gustavo. Enid, de Colombia, pregunta,
a ver, en Colombia curiosamente no tiene en cuenta a los contadores públicos a la hora de diseñar o proponer las reformas tributarias o políticas económicas. Siempre lo hacen otros profesionales que se especializan en tributaria, pero no tienen presente la dinámica de esto que es propia del contador. Pues estas reformas no se piensan en el bien común o bienestar de la gente, sino en unos pocos. Era un comentario, perdón. No sé si. Bueno, la contabilidad es una disciplina muy importante. Muchas veces, por lo menos en Argentina, los asociamos a los contadores con liquidar impuestos, porque como es un lío toda la política tributaria, cualquier emprendedor común necesita un contador. Pero claro, la contabilidad no se inventó para liquidar impuestos, al menos no solamente, sino para poder informarle a un emprendedor sobre la buena marcha o no de su negocio. Parece mentira, pero uno puede estar perdiendo plata sin darse cuenta, etcétera. Los contadores saben de qué estoy hablando. Sí, Muy bien, después te mandamos todos los comentarios y todo lo que claro, fueron por preguntando. favor, sí, por favor. Helga, que se tuvo que ir, pero va a seguramente escuchar la respuesta, en una compra digital, la interacción es anónima. ¿En qué sentido no hay anonimato? No, muy bien, no solamente digital, la verdad que no solamente digital, sino que hasta en un supermercado es anónimo, porque yo me encuentro, por ejemplo, al final con el cajero o la cajera del supermercado, pero levanté un montón de productos y yo no conozco a los que lo produjeron. No es anónimo en el sentido de que ningún fenómeno del mercado resulta finalmente de otra cosa que no sean seres humanos actuando a conciencia y tomando decisiones. ¿Eh? Es así. En una compra digital yo veo un producto publicado, pero ¿qué hay detrás de eso? Una persona que es la dueña y que nos está informando, miren, a cambio de tanto dinero yo le entrego esto. Y nosotros, ¿qué decimos? Bueno, sí, me interesa. A ver, incluso uno ve a veces en las compras digitales diálogos, pero tampoco es esencial. Por ejemplo, le pregunta, por ejemplo, acá hay una plataforma bastante conocida en Argentina, que alguien pone algo a la venta y alguno le escribe y le dice, por ejemplo, pide 10.000 pesos y alguien le escribe y dice, te sirven 9.000, regatean por la plataforma. Entonces dice, no, por menos de eso no lo vendo. Pero no importa, aunque no suceda eso, que no es anónimo, no quiere decir, muy buena pregunta, no quiere decir que nos conocemos todos, ¿no? La mayoría no nos conocemos. Les recomiendo, por ejemplo, la lectura de ese famoso texto Yo, el lápiz, de Leonard Reed, ¿no? Dice, nadie sabe cómo hacer un lápiz. Y es verdad, y ahí podríamos agregar, no conocemos a la mayoría de la gente de la cual depende el lápiz. Pero no es anónimo quiere decir que finalmente depende de personas concretas, de carne y hueso, que toman una decisión voluntaria. No depende de ningún engranaje, de ningún robot, ni de ninguna cosa misteriosa más que seres humanos. Eso es. No, estás muteada, Silvina, no. Sí, perdón, hacía mucho ruido acá. Voy a Víctor, Gisela y a Aurelio, que tiene una pregunta y también está levantando la mano para darle la palabra último. Bueno, Víctor dice, entonces el trueque como forma de intercambio era un sistema base del valor del esfuerzo del otro, por lo tanto contenía un alto grado de moralidad Bueno, y, lo mío, a ver, el trueque, un alto grado de moralidad. Quiero decir, el trueque, en la medida en que se trata de un intercambio voluntario, podemos decir que es una interacción justa, si le queremos dar un calificativo ético, en la medida en que nos estamos respetando, yo reconozco que el otro es el otro, sus cosas son sus cosas, él hace lo propio con las mías. Si no nos engañamos y no nos estamos estafando y ocultando cosas que el otro debería saber para hacer el intercambio, y se realiza el intercambio voluntariamente, ahí hubo una acción justa de ambas partes. ¿No? Es decir, no hay injusticia en un intercambio voluntario, en una transacción comercial, a eso nos referimos. Injusticia es robar, ¿eh? Por eso digo, robar la bicicleta, no es que nos pongamos de acuerdo para intercambiar la bicicleta por dinero. muy bien, y Gisela pregunta, ¿se podría decir que el mercado es un proceso de organización natural para el hombre que fue con el tiempo, que se fue sofisticando con el tiempo? Lo digo porque este proceso de cooperación social se da con cierta espontaneidad
y todos pueden entenderlo en el ejercicio de su libertad. Y agrega, creo que uno de los cuestionamientos contra los mercados es que a veces hay mercados de bienes o servicios inmorales. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, son dos cosas, ¿no? Por Sí, supuesto que hay una evolución. Si nosotros adoptamos una perspectiva antropológica evolucionista y pensamos en nuestros antepasados que vivían en clanes de cazadores y recolectores hasta una economía moderna, ha habido una evolución. Lo cual no quiere decir que la economía de mercado no sea natural, si por natural entendemos algo conforme con la naturaleza humana, porque no solamente es conforme con la naturaleza humana, sino que es el sistema que nos permite cooperar entre millones de seres humanos, ¿no? Otros sistemas económicos harían imposible ese tipo de cooperación, ¿no? El dinero y el cálculo económico, el sistema de precios, hace posible la cooperación entre millones de seres humanos y gracias a eso el progreso del que somos testigos. Ahora, el mercado de cosas inmorales. Bueno, por supuesto, yo puse a propósito el ejemplo de un cantante que gana eventualmente mucho dinero cantando o con una música que a mí no me gusta, y este es un puro problema estético. Pero entiendo que la pregunta se refiere a que hay gente que por ahí gana dinero vendiendo cosas que en sí mismas parecen incompatibles con una vida decente o moral. Aquí lo que hay que decir es que preguntarnos en todo caso, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? ¿La economía de mercado o la demanda de consumidores eh, que están requiriendo estos bienes o servicios que nos parecen cuestionables desde el punto de vista moral? Y sí, así como, porque miren, al final, ¿qué es lo que hace el mercado? ¿Qué es lo que logramos eh, cooperando en el sistema extendido de mercado? Bueno, lograr de manera más satisfactoria lo que nos costaría mucho o sería imposible lograr de manera individual, ¿no? Pero, qué sé yo, no sé, supongamos, si cuestionamos la producción de, digamos, no sé, tabaco, para no poner cosas todavía más polémicas o lo que fuera, ¿eh? Pero claro, fuera de una economía de mercado extendida, etcétera, y sobre todo en algunos lugares del planeta donde el tabaco es una planta autóctona, probablemente mucha gente, como pasa hoy, incluso en Argentina, donde hay regiones tabacaleras, que se cultiva su propio tabaco y se consume lo que quiere consumir, ¿no? Lo que hace el mercado es que, bueno, gente que se dedica a otra cosa consigue tabaco sin... pero en el fondo, ¿cuál es? Y acá es interesante esto, ¿no? ¿A dónde dirigimos el cuestionamiento moral fundamentalmente? Y uno diría, bueno, a los gustos y preferencias y demandas de ciertas personas, ¿no? Así que en ese sentido, eh, bueno, el mercado es el culpable del consumo de tabaco, pero lo que pasa es que en el mercado se consumen Biblias también. Uno diría, bueno, ¿por qué no hay más gente demandando Biblias? ¿Le vamos a echar la culpa al mercado? Y bueno, ¿qué va a hacer? Gente, si hubiera más demanda de Biblias, seguramente habría más producción de Biblias. En ese sentido, como dice Mises, somos los consumidores los que mandamos. Y si mandamos cosas que no están bien, bueno, ahora, una cosa muy importante. El mercado tampoco es una excusa, ¿eh? O sea, si a nosotros en conciencia nos parece que un negocio es inmoral, nadie nos obliga a meternos en ese negocio. No podemos decir, y bueno, ¿sabes qué pasa? A mí me pagan más por hacer esto. Bueno, pero a vos te parece mal. Y bueno, pero es el mercado. No, no. El mercado es un sistema de interacción voluntaria. Por supuesto que si alguien demanda cosas que a nosotros nos parece cuestionable, lo más probable es que alguien esté dispuesto a ofrecerlas a cambio de dinero. ¿Eh? Eso sí. Y la responsabilidad última, podríamos decir, sin excluir al que ofrece, es del que demanda. Y si entendemos cómo funciona el mercado, más todavía, ¿no? Como dijimos, mandamos los consumidores. Esto no quiere decir después que el gobierno no pueda prohibir cosas y que eso no tenga consecuencias, pero me parece que, bueno, en todo caso, no era el sentido de la pregunta. muchas gracias, Gustavo. Aurelio Bautista, cerramos contigo, si te parece, que tenías
¿Quieres abrir el micrófono o leo la pregunta? Sí, no sé si se me copia. ¿Sí? Sí, se escucha Sí, perfecto. sí. ¿Sí? Claro. Un gusto, Gustavo, por tu exposición. Entendiendo, tenía una duda importante. Bueno, vengo siguiendo el tema de la economía austríaca de la escuela, eh, pero también, como yo vengo del origen del tema de economía, estoy entendiendo de que la regulación y la desregulación pueden ser usadas también como intervención del mercado, ambas formas, ¿cierto? Cuando en los países pues hay esa tendencia a regular los mercados y a veces a desregular. Se podría entender que la desregulación es dejar libre, pero en realidad también está siendo utilizada, como usted hace un momento dijo, para hacer malos negocios. Empresas tienen ventajas sobre los consumidores y aprovechando esta desregulación, pues imponen precios, ¿no? ¿Está Mm. bien Sí, mi entender? a No ver sé. si entiendo, ¿no? En general, uno diría que una política de desregulación es favorable al funcionamiento de la economía de mercado. Lo que pasa es que, ¿a qué llamamos desregulación? Bueno, ahí hay que ver en cada caso, ¿no? Son como los tratados de libre comercio, ¿eh? Yo tenía un profesor que decía que en general los tratados de libre comercio no son tratados de libre comercio, sino que son tratados de regulaciones comerciales, porque encima tienen cientos de páginas, ¿eh? Que regulan a ver cuánto limón o maní o si entran las vacas y eso no es un tratado. ¿Qué sería un tratado de libre comercio en sentido estricto, ¿no? Bueno, qué sé yo, dos renglones. A partir de mañana, entre Uruguay y Argentina hay libre comercio, punto. Pero eso no existe en ningún lado, ¿no? Entonces, se llaman tratados de libre comercio, bueno, porque son acuerdos que permiten quitan algunas trabas, bajan algún impuesto, qué sé yo, entonces uno dice, bueno, puede haber entre las personas, porque los países no comercian, ¿no? Siempre son las personas, las empresas. Puede haber entre las personas de Uruguay y Argentina un poco más de comercio que antes, ¿eh? Y a veces puede ser una diferencia bastante significativa, no quiero minimizar. Ahora, es cierto que en economías muy intervenidas, a ver si Aurelio te estabas refiriendo a esto, en economías muy intervenidas, muy reguladas, muy controladas por el Estado, etcétera, como el proceso de desregulación inevitablemente es también gradual, se empieza por una cosa, luego por otra, o hay un plan que dice vamos a hacer esto, pero podría haber otro plan que dice no, habría que empezar por esto otro, y yo creo que podemos pensar, ¿no? Que ciertos procesos de desregulación, por más saludables que como tales y a lo que apunten, pueden ser positivos, en la transición pueden implicar, y sí, ventaja para un sector y perjuicio para otro, ¿no? Porque claro, no es que vamos a pasar de una economía intervenida y la semana que viene tenemos una economía de mercado con las mínimas regulaciones y normativas para que sin privilegios de ningún tipo y asegurado el derecho de propiedad y la libertad para todos los agentes, bueno, cada uno haga lo que mejor sabe hacer y lo que quiere hacer. Eso no se puede hacer. Entonces empezamos desregulando una cosa, pero sigue regulada la otra. Habría que pensar ejemplos concretos, quizá Aurelio, para poder jugar y decir, y sí, me parece que esta medida en principio está bien, pero tomándola sola y aislada, y bueno, es un claro perjuicio para estos y estos otros sectores que... Por eso... mm, este es el drama del intervencionismo, ¿no? Que uno se va metiendo de a poco, pero después salir es complicadísimo, porque otra cosa que genera el intervencionismo son intereses creados. Nadie quiere renunciar a su privilegio. Y el intervencionismo, por definición, genera privilegios. También genera perjuicios para todo el mundo. Pero claro, todos quisiéramos quedarnos con los beneficios, pero que a ninguno nos toquen el privilegio. Entonces es muy difícil desarmar después esa maraña. Ahora, la clave, y bueno, por esto estamos acá en el Instituto Acton y en este tipo de cursos y demás, es que
cada vez más la opinión pública mayoritariamente comprenda que lo que a todos nos conviene y lo que en definitiva es justo y favorece la prosperidad de todos, es un sistema de libertad, no un sistema de privilegios. Es un sistema de libertad donde las decisiones de los consumidores sean las que orienten el proceso de producción y no un sistema de control estatal que siempre va a ser de privilegio para un sector y perjuicio para el otro, y además que, como vimos, ¿no? Pone a los empresarios, a muchos, o a los que pueden, o a los que, en lugar de pensar cómo hacer las cosas mejor para los consumidores, a ver cómo pueden lograr, eh, gracias a sus conexiones políticas, alguna ventaja, ¿no? Y la ventaja que se logra así se paga, el costo que tiene es menor prosperidad y menor calidad de vida para el resto, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, Sí, bueno, entonces creo entender que el intervencionismo del Estado puede ser usado a veces tanto por medios de desregulación como de regulación, ¿no? O sea, se cae en eso, ¿cierto? Sí, puede ser. Por eso habría que ver, quizá por ahí la vez que viene, si querés pensar algún, que veamos algún, por ahí ejemplo, caso Hay concreto, varios que uno ejemplos, sí, diga desregular y lo que está haciendo es regular de otra manera, y claro. haciéndolo de tal modo que subsiste de alguna manera esta especie de injusticia, donde claramente hay un sector favorecido, pero no por las decisiones del consumidor, sino favorecido por la ley, y un sector perjudicado, pero no porque el consumidor no quiere comprar, sino porque el Estado le pone la carga, ¿no? Puede ser. Y a eso le hemos Como, llamado desregular algo, qué sé yo. Puede ser, habría que verlo, Aurelio. como en Perú ocurrió con Telefónica, o sea, cuando la compañía peruana se empezó el mercado a desregular, se ofreció la compañía estatal a terceros, pues, ¿no? Y en el momento Sí, de justamente permitir aquello, nos negociaron, bueno, mejor dicho, ante la ausencia de un regulador, lo crearon en el momento y negociaron la tarifa al minuto, cuando en todo el mundo se negociaba al segundo. Era claramente una ventaja de, como decir, conocimiento disperso tan amplio que nosotros estábamos pues en pañales y ellos estaban así. Por eso a veces entiendo, Gustavo, que la dimensión económica, al ser intersectada por la condición política, ocurre estas situaciones. Es como que sintiera que vamos a vivir en ese ping-pong de regular o regular, de intervenir y no intervenir, por tener esa naturaleza humana que incluso también está en la Biblia, ¿no? Donde Lucas menciona, ¿no? Los hijos del mundo son más sagaces en el trato con los hijos de Dios, de la luz. O sea, ujú. vamos a vivir, me parece, eternamente en ese tema. O sea, por eso creo que es algo sutil decir que la economía de mercado, como hace un momento lo dijiste, no es solamente que veamos de manera pasiva, ¿no? Hay que estar activos continuamente, que en las mismas condiciones que parece ser una economía de mercado transparente, de libre comercio y todo, se está cometiendo intervencionismo, ¿no? Por el Bueno, tema puede de... ser, y además hay temas que son realmente complejos, por eso esos temas, como uno a veces mencionás, los servicios telefónicos, uno podría mencionar el servicio eléctrico, la provisión de agua potable, hay cosas que ya hay también estudios y demás, donde uno la pregunta es esta: ¿cómo podríamos hacer para que la gente pueda elegir y para que haya toda la competencia posible? Y ahí la verdad que a veces los temas son más complejos. Pero no es que queremos esquivar los temas complejos. Lo que vemos es que en temas que ya que son menos complejos, como la producción de bienes y servicios en general, está todo eso, o el mercado laboral, o ese tipo de cosas, siguen tan reguladas y produciendo todos los efectos indeseables de la intervención: escasez, crisis, desempleo, falta de inversión, falta de ahorro, que por ahí prudentemente es mejor tratar de tener asegurados los principios básicos de las condiciones necesarias para que realmente el mercado funcione en beneficio de todos, y luego reconocer que hay ciertos servicios, bueno,
donde quizás es más difícil ver por dónde pasaría el sistema más competitivo y más desregulado. Quizás los servicios que tengan que ser centralizados puedan tener una jurisdicción más chica. Por ejemplo, no sé, imagino, no sé, la provisión de agua potable. Por ahí, si lo hiciera una empresa privada, en lugar de ser a nivel nacional, podría ser a nivel local y podría verse alguna especie quizá de competencia o por lo menos, si no es posible la competencia, cierto control ciudadano, ¿no? Por ejemplo, a veces en un consorcio donde viven 30 personas o 50, la verdad que los servicios se terminan, muchos servicios terminan decidiendo de una única manera, ¿no es cierto? Quién limpia o quién hace la cosa. Pero entre 30 o 50 vecinos tienen la posibilidad de algún control sobre el administrador. ¿Eh? Entonces, bueno, a veces eh, donde el tema de desregulación y de achicar el nivel o la extensión de la comunidad que tiene que padecer un servicio centralizado o monopólico podría ser una cosa. Pero es cierto que, en fin, no, a ver, yo creo que es esto. No siempre nos hacemos esta pregunta, que es la que quizá nos deberíamos hacer, frente al tema X, la telefonía o lo que fuera. La pregunta es, ¿cómo podríamos? Ya que hoy, porque en general en estos países, en la Argentina pasó igual, todo lo manejaba el Estado y se decidió privatizarlo. Bueno, ok, lo vamos a privatizar. La pregunta sería, y yo no tengo la respuesta porque hay que ser serio y estudiar cada tema. ¿Qué podríamos hacer para que la provisión privada de este servicio sea lo más competitiva posible desde el punto de vista de competición o competencia entre los productores? Esta podría ser la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la provisión privada de estos servicios sea lo más competitiva posible? ¿Esto qué quiere decir? Que los consumidores, que somos nosotros mismos, bueno, tendremos más posibilidad efectiva de dirigir la producción también de esos servicios. Mientras menos competencia haya entre los productores, bueno, menos posibilidad para los consumidores de ejercer su soberanía. ¿Eh? Pero bueno, nada, no me gusta tampoco hablar de lo que no sé, pero como orientación, sí es importante Sí, esto, ¿no? sí. No generar a propósito reglamentaciones o regulaciones que artificialmente y sin necesidad restrinjan la competencia de quienes deben proveer bienes y servicios. La clave para mí estaría por ahí. Apertura del mercado a todos los que quieran y puedan ofrecer determinados bienes y servicios. Si en algún caso parece que no se puede tan así, bueno, la pregunta sería, ¿y qué es lo mejor que podemos hacer para asegurar la mayor competencia posible en la provisión o el mayor control de la comunidad posible en la provisión de estos bienes o servicios? Gustavo, una curiosidad. Entonces, ante el enfoque, ¿es posible no abandonar ese concepto de bien común? Claro, no, por Porque a veces supuesto lo he que escuchado no. como que Hay un que poco abandonar el como... concepto del bien común. Yo por ahí mencioné el bien común, a veces en estas expresiones, ¿no? Hay que poner el mercado al servicio del bien común. Pero el mercado, bien entendido, está al servicio del bien común. O sea, es un sistema de cooperación social. No, el mercado, no el mercado intervenido, controlado por las corporaciones, por el Estado, por los amigos de los políticos, no, eso no está al servicio del bien común, o muy parcialmente, porque después de todo acá estamos viviendo, aunque sea en este mundo y mercado imperfecto. Pero bien entendida, la economía de mercado es un sistema de nuevo de cooperación social, etcétera, etcétera. Está al servicio del bien común. Si entendemos el bien común como ese conjunto de condiciones que necesitamos para conseguir más fácilmente nuestro desarrollo, nuestra autorrealización personal y familiar y comunitaria. En todo caso, el mercado se puede decir, después de toda esta elaboración, que es un ingrediente del bien común, que es una de las condiciones que requerimos para el desarrollo de la civilización y el desarrollo de nuestras posibilidades como personas, ¿no es cierto?
Por eso, controlar el mercado o impedir los fenómenos de mercado en nombre del bien común es un malentendido. Controlo precios, limito el comercio, eh, subo el salario mínimo y las consecuencias que genero, ¿no es cierto? Escasez, desempleo, desaliento del ahorro, desaliento de la inversión, menor productividad, mayor pobreza relativa. O sea, si esas son las consecuencias, acá podríamos tener una discusión, difícilmente se puede decir que eso contribuya al bien común, ¿no es cierto? Así que, claro que el bien común tiene lugar. Yo me animaría a decir eso. El mercado, ¿no? El sistema de mercado es un elemento esencial de esto que llamamos el bien común, en tanto condiciones necesarias para el desarrollo humano integral. Yo veo acá por el chat que algunos están pidiendo disculpas porque se van, por supuesto que están Sí, disculpados. El único que no está disculpado soy yo, que terminé tarde. Así que todos los demás, que les pido disculpas yo. ¿Eh? no, Gustavo, quedaron algunas preguntas que si te parece yo después las mando con todos los comentarios del chat, la va a mandar Claro, claro. seguramente él y te la manda y ahí ves si en la clase que viene por ahí retomas Bueno, alguna. bueno, cómo no, cómo Ahora no. sí nos vamos a tener que ir. Muchísimas gracias, Claro, muy claro. interesante la clase. Y bueno, y nos vamos a juntar el martes que viene para trabajo y salarios y ahorro de inversión. Bueno, muy bien. Muchas gracias y disculpen Gracias. la No, Gracias, buenas noches. atención. gracias Nada, Gustavo y muchas gracias a gracias. todos. Buenas Que vayan Hasta noches. bien. luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.